Muy bien, pues estamos de regreso en esta parte final de las realidades y opiniones de México Prioridad en este lunes, y saludo con muchísimo gusto a Carolina O'Farrill Tapia, una amiga muy querida, con una trayectoria de verdad muy interesante en el ámbito político, asambleísta en el Distrito Federal, diputada federal, luchadora social, por supuesto, y experta en términos de los derechos de la mujer, experta en términos de lo que se refiere a la tercera edad, no porque ya estamos viviendo no porque ya estemos viviendo esa etapa, sino porque es parte de lo que tú has aportado en este quehacer políticamente hablando. Caro, ¿cómo estás? Pues muy bien, bueno, no tan bien, ¿verdad? Pero sí, yo creo que con esto que se llama estrés postraumático, que yo siempre hablé de este estrés, cuando hablábamos de violencia en la familia, cuando hablabas de violencia de los niños, ¿no? Y que ahora está... Pero ahora es de violencia de la naturaleza. Ahora ya está de moda, ¿no? Pero antes decían que no existía el estrés postraumático, ¿no? Ahora ya hablan psicólogos y demás, ¿no? De este estrés que viven, pues, muchísimas personas que perdieron a alguien, otras personas que tienen esa maravillosa esperanza todavía de encontrar algunas de ellas, ¿no? Evidentemente, entre más transcurre el tiempo, pues esas esperanzas se hacen mucho menos, ¿no? No te creas. Mira, yo me acuerdo que en los sismos del 85 encontraron a 10 menores, 10 bebecitos, ¿te acuerdas? Que, sí. que vinieron a romper todas las ideas que teníamos, ¿no? ¿Después de cuántos días? Creo que llevaban casi 15 días, ¿sí? Fue terrible, ¿sí? Era mucho tiempo, ya nadie esperaba nada, era el siglo XX, el edificio del hospital siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la esperanza no se muere, ¿sí? Ojalá. Hay una gran tristeza, sí, y una gran preocupación, eso es lo que uno observa y se percibe del ambiente, que termine la búsqueda. Eso sí es lo que estamos viendo, ¿no? Y eso sí es lo que angustia a las personas, ¿no? Que dicen, es que ya se terminó. ¿Y qué van a hacer? Van a meter la máquina, y en el momento que metan la máquina los van a aplastar si están vivos, ¿no? Porque por un lado es el saber que todavía están vivos, pero por otro es tener el cadáver, ¿sí? Y entonces iniciar realmente ese proceso de duelo, sí, ¿no? Pero eso de que te quede en la cabeza que no lo sacaron, que a lo mejor ahí estaba, que lo aplastaron, ¿no? Todo eso es muy angustiante, terrible, ¿no? Terrible. Vamos a pues dejar de lado estamos, esto, ¿no? Vamos a dejar de lado esto para regresar a otra realidad muy fuerte, mi querida Caro, muy fuerte, porque los niveles de violencia que hemos vivido en todo México, lo cual pues no es tranquilidad de ninguna especie, al contrario, pero que en Puebla, muy especialmente en los últimos años, pues hemos vivido situaciones verdaderamente inimaginables en todas las formas de la delincuencia, y una de ellas, en donde tú pues eres especialista, es justamente en estos temas en donde la violencia contra la mujer pues se ha desencadenado y pareciera que no pasa nada. Que yo creo que es una violencia insólita, como dices, ¿no? Porque por un lado se hablaba de que había una cierta violencia en los hogares, y costó mucho trabajo determinar que efectivamente era violencia. Que reconocerla y aceptarla, ¿eh? Así es, sí, porque decía, es que están atentando contra la base de la familia. A mí me tocó hablar con personas de la iglesia, altos miembros, ¿no? Y decirles, mire, es que ¿de qué tipo de familias estamos hablando, no?
O sea, bueno, este es un primer planteamiento. Pero yo no recuerdo que en ningún momento se presentara esta violencia que hemos visto ahora. Que yo creo que tiene, por un lado, lo he dicho, pero todo el mundo se me echa encima y se enoja, ¿verdad? Este término del empoderamiento, ¿no? El empowerment, ese término, es para hacer visible un problema. No es porque seas feminista a ultranza, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo les llaman? Feminazis, ¿no? Es espantoso, sí, ¿no? sí. No es para quítate tú, para ponerme yo, ¿sí? Porque se tiene que entender que la sociedad trabaja unidos, hombres y mujeres. Bueno, lo acabamos de ver ahora. En condiciones de equidad. En una condición de equidad, pero de todos modos con un replanteamiento, ¿no? No sé si a ti te llegó el dato de esta chica, ¿no? Que vivió unas horas, ¿no? Ella decía, no, pues a nosotros nos tocaban las cubetas vacías, pero a los otros, a los hombres les tocaban las cubetas llenas, ¿no? Bueno, allí estás viendo una armonización de ambos sexos, ¿no? Y sin embargo, de repente se empieza a calificar lo que se llama feminicidio, que surgió de las muertas de Juárez, ¿sí? Que se empezó a ver este planteamiento de tirar a las mujeres como basura, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que marca aplicar el calificativo de feminicidio cuando hay un crimen contra una mujer? ¿Y qué hace la diferencia para que ese crimen caiga en la categoría de feminicidio? Mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió la solicitud de dos mamás, ¿sí? De estas dos mamás que son, dijeron, es que no encontramos a nuestras hijas y queremos que intervenga alguien arriba, ¿no? Del gobierno mexicano, porque si no interviene, entonces no podemos hacer nada. Y entonces interviene la Corte. Allí es muy importante el planteamiento de García Ramírez, que era el que la dirigía, y dijo, prefiero que una compañera de aquí de la Corte sea la que analice estos temas, que solamente analizaba causas, no casos. Y entonces de ahí sale una serie de clasificaciones que le dan el nombre de feminicidio. Conocimiento de la víctima por el agresor, ¿sí? Así haya sido voyerismo, así haya sido voyerismo. Por otro lado, la forma de cómo violar y matar, ¿no? Y se identificaba como un crimen de odio, ¿sí? Allí, bueno, cayeron 20,000 suposiciones y demás, como cosas tan estúpidas como que traían las uñas pintadas de rojo y por eso las habían matado, o porque las mujeres... Porque usaban minifalda. Pero eso fue después. No, porque se iban a los bailes el fin de semana. Yo no recuerdo ningún lugar en todo nuestro país que el viernes y el sábado no se vayan al baile para conocerse los muchachos y las muchachas, ¿no? Entonces, eso que era normal, ahí se veía normal, no puede ser, ¿no? Entonces, porque traían a personas extranjeras y demás. Entonces, el feminicidio es un crimen de odio. Ahora le han agregado algunos otros elementos, pero al mismo tiempo, tú me preguntas la diferenciación. Si un camión atropella a una señora, ese es homicidio, ¿sí? Ah, pero si la señora era su amiga, su pareja, una cosa así, y la atropella, ¿sí? Ese ya es feminicidio, porque hay una voluntad de incomodidad, de conocimiento de la víctima, etc. Por otro lado, tienes en la mayoría de los casos que ahora hemos visto de feminicidios en Puebla, primero la Procuraduría de repente entra en contubernios con el agresor, por ejemplo, entran en
miedo por decir que no había seguridad cuando las matan en un transporte, ¿no? Y allí hay esa violencia que se da, es violencia y odio, ¿no? Esa violencia de este chico que era conocido de nosotros y que lo mataron porque estaba defendiendo a la chica que la querían violar. Eric Bolio. A Eric Bolio, ¿no? Un abrazo donde quiera que estés. Ay, sí, maravilloso. Entonces, todas estas características, la Procuraduría las minimiza o las cambia y entonces dice, no es feminicidio. Pero entonces, las mismas familiares de las víctimas o los vecinos, porque hay muchas que son desconocidas, así aparecen, ¿no? Te van diciendo que se levante el acta, ¿no? Que se haga algo. Y tiene que suceder un caso como el de esta chica Mara. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué hace la diferencia para que toda la sociedad en Puebla... No, en el país y a eso voy. No, sí, pero primero en Puebla y después con repercusiones nacionales e internacionales, pues sea, desgraciadamente, un crimen que está en boca de todo mundo. ¿Y qué hace la diferencia? Espantoso, ¿eh? ¿Qué hace la diferencia con las otras 83 chicas 82 que organizaciones civiles reconocen como feminicidios, que el gobierno no ha reconocido, pero pues que finalmente han muerto en condiciones similares? ¿Qué hace la diferencia para que un caso sea tan notorio y todo lo demás sea oculto? Mira, yo creo que tiene que ver, claro, ahora con estos sismos se nos ha hecho a un lado todo este tema, ¿no? Sí. Que finalmente favorece muchísimo a nuestro gobierno, ¿no? Mira, la diferencia es, según dicen, cuentan y hasta fotos traen, pero a mí no me lo creas, ¿no? Que el papá de la muchacha es un líder sindical. Presionó el líder al gobernador de Veracruz. El gobernador de Veracruz mueve sus influencias y se comunican con el presidente de la República. Y en ese momento se regresa a Puebla todo este movimiento a decir, inmediatamente hay que resolver este caso. Sí, y lo resolvieron, bueno, fast track, pero el fast track creo que se queda pequeño, ¿no? Porque creo que no tardó ni 8 días, sí, ¿no? Sí. Pero además, en una primera instancia... Lo cual también genera muchas suspicacias, sí, ¿no? Sí, y expectativas, ¿no? Porque en una primera etapa, ahora vivimos rodeados de las redes, ¿no? Y muchas de las redes dicen cosas ciertas y muchas es especulación y otras definitivamente son inventadas. Con toda la mala fe del mundo. Además, sí. O con buena fe, ¿verdad? Con una buena fe de decir, no, pues es que fíjate que a mí me dijo fulano de perengano de no sé qué, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en estas redes, en algún momento el papá dijo, es que mi hija está en Veracruz en la trata de personas. Entonces, allí se mezclan un homicidio que todavía no era homicidio, ¿sí? Y la trata de personas, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegamos? A la irritación total de la sociedad. Inseguridad, corrupción y lo más horrible, impunidad. Porque si tú preguntas en la Procuraduría, desde luego a nosotros no nos da ninguna información la Procuraduría del Estado de Puebla. Yo no le he pedido, pero las compañeras que estamos buscando la alerta de género, ¿no? Que por cierto es muy interesante porque fíjate que cuando estábamos hablando de la alerta de género en otro noticiero, ¿no? Estábamos hablando de la alerta y yo puse un ejemplo muy interesante, que estaba la caricatura del gobernador diciendo la alerta de género quita votos, ¿sí? Porque además todo está mezclado,
Esa es la gran preocupación 2018, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, Mara tenía que salir rápido para que se acabara esto, porque esto quita votos, ¿no?